instrumento que recopila información para evaluar. El examen no es un instrumento de evaluación. El examen recopila información para evaluar. El acto de evaluar es usar la información que está en los instrumentos con los que hiciste el acopio de información. ¿Qué significa? Que cada uno de los instrumentos te está dando información como maestro, no estás evaluando. El acto de evaluar significa leer todo lo que hay en esos instrumentos y coligarlo, ¿sí? Coligarlo y tomar una decisión. Por eso estamos hablando que en el punto 4 estamos de elaborar y aplicar instrumentos de evaluación. Una vez que ya definí esto, entonces, ahora sí, contrasto la información de los instrumentos que me arrojan los instrumentos con lo que yo pretendía, con el referente. Este contraste, que era la diapositiva anterior, entre el referente y la evidencia de los chicos, me da un resultado, que es el punto 6. Hago una valoración de la realidad evaluada. Es decir, obtengo un resultado de logros, avances y dificultades de los chicos. Para llegar al punto 7, dice Pedro Ravela, para actuar sobre la realidad. Es decir, ¿qué tipo de apoyos necesita este alumno? ¿Qué tipo de ayuda necesito del padre de familia? ¿Qué cosas de mi práctica docente necesito cambiar para que el chico pueda lograr lo que se esperaba de él? Tengo que tomar decisiones. Una evaluación que no sirva para tomar decisiones no es evaluación. Se convierte simplemente en el acto de calificar. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. ¿Qué está sucediendo en una escuela primaria de alguna zona escolar de algún municipio? Iba a decir que no es de esta región, pero ¿qué creen? Sí es de esta región. En alguna escuela de alguna de las zonas escolares de los supervisores que están acá, un maestro está evaluando así. Tiene el aprendizaje esperado, elige un proceso social conocido, indaga sobre él y escribe notas que resumen información, y sus indicadores de evaluación son estos. Se interesa sobre el tema, selecciona información, elabora información, revisa y corrige su texto, el texto tiene coherencia, utiliza palabras adecuadas de expresión y solamente una lista de cotejo. ¿Lo tiene o no lo tiene? Pero no me da información sobre el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y las observaciones están en blanco. Pero dice, elige un proceso social conocido, indaga sobre él y escribe notas que resumen la información. Y nada de lo que está planteando los indicadores, o poco de lo que está planteando los indicadores, tiene que ver con el aprendizaje esperado. Estoy evaluando cosas que no están acordes a lo que se está trabajando en el aula. ¿Sí? Dice Anthony Zavala, el problema de la evaluación es que en la escuela existen múltiples currículos, porque una cosa es el currículo pensado que está en los programas, otra cosa es el currículo planeado, es decir, entre lo que está en el programa a lo que el maestro planea ya hay una diferencia, ¿sí o no? Y dice Anthony, ay, ¿qué creen? Que todavía hay una diferencia entre lo planeado y lo actuado por el maestro. Cuando ustedes llegan a un aula y le piden al maestro la planeación, se encuentran con un maestro que está trabajando algo que no estaba en la planeación. ¿Y cuál es la respuesta? Ah, es que tuve que hacer un repaso. Ah, es que ya terminé y tuve tiempo para empezar a trabajar otro tema. Ah, es que a los alumnos les interesó. Una infinidad de cosas. Entonces estamos hablando del currículum pensado, el currículum planeado y el currículum actuado. ¿Y qué creen? Hay otro currículo, el currículo vivido, que es lo que vive el alumno. Porque una cosa es lo que actúa el maestro y otra cosa es lo que vive el alumno. Y todavía más, dice Anthony Zavala,
hay el currículo evaluado. Porque una cosa es lo que enseñó el maestro, otra cosa lo que aprendió el niño y otra cosa lo que termina evaluando el maestro. Y todavía hay otro currículo, ¿sí? Ya lo evaluó, correcto. La otra es el currículo aprendido. De todo eso que trabajó el maestro, desde lo que planeó la SEP hasta lo que llegó al alumno, ¿qué aprendió de esto? Entonces te das cuenta que en la mayoría de las escuelas trabajamos un currículo chino. No porque lo hayan hecho en China, sino porque tiene las características de los productos chinos. Es decir, úsese y tírese. ¿Qué significa esto? Que lo que vamos a ver para este trimestre lo vemos, lo evaluamos y después se tiene que olvidar porque hay cosas nuevas que aprender. Y entonces no estamos instalando en las escuelas aprendizajes profundos para que esto se quede con los chicos. Estamos evaluando aprendizajes superficiales que de tal manera que una vez que se supera la evaluación, eso ya no importa, importa lo que viene. Por eso este tipo de evaluaciones, lo que está haciendo este tipo de evaluación es evaluar aprendizajes superficiales. Veamos otra práctica. Dime qué evalúan en tu escuela y te diré cómo enseñan también en tu escuela y cómo aprenden los niños. Y tengo ahí una buena intención del maestro, no digo que esté mal. Hay una buena intención del maestro porque el maestro quiere enseñar cosas, quiere que el niño se apropie de cosas, pero resulta que la evaluación se convierte en un proceso, como decía, de colgar etiquetas, que no sabe el alumno, que se le dificulta al alumno. Y entonces hago devoluciones como esta que está ahí planteada. Es decir, la maestra me dice, me califica y me pone 9 y me coloca ahí, dice, recuerda que las partes deben de ser todas iguales. Porque este niño dibujó una fracción, dividió un entero en fracciones, pero no las dibujó todas iguales. Pero nada más lo pone la observación en ese cuadro, pero los demás cuadros no lo hacen. Entonces significa que esto sí está bien porque está palomeado, pero este está mal. ¿Sí? Y le pone recuerda, pero no le hace un proceso donde el alumno reflexione cuáles son las características de una fracción o qué sucede cuando fraccionamos un entero. ¿De acuerdo? Sigo provocando. Esto que acabamos de ver como evidencia tiene que ver con esto. ¿Qué concepción de aprendizaje y qué tipo de relación con el conocimiento promueven las actividades de evaluación que aplican sus docentes en el aula? ¿Realmente hay una concepción de aprendizaje? Y si hay esta concepción de aprendizaje, esta concepción va acorde con lo que está planeado, con lo que intervengo, con lo que estoy evaluando. Otra, estas concepciones son diferentes de un grado a otro o de un maestro a otro. Manejamos concepciones diferentes, dice Pedro Ravela. Ese es algo que tenemos que estar revisando como colectivo docente y es algo que podría ser motivo, déjenme decirles, de la sesión de consejo técnico, de la 6ª sesión. Vamos a compartir entre escuelas, ¿sí? Y normalmente cuando compartimos entre escuelas, lo que hacemos es echarnos confeti. ¿Sí o no? Entonces en esta escuela hicimos esto y nos echamos un montón de confeti encima. Pero no, ¿qué sucedería si yo me parara con el otro colectivo docente y le dijera, ¿qué crees? Que por más que hemos hecho, los alumnos no han logrado aprender. Estamos encontrando que el alumno no lleva el trabajo, estamos encontrando que los niños no trabajan en colaborativo, se les dificulta, estamos encontrando que el alumno no entiende las consignas. ¿Qué nos sugieren ustedes como experiencia? ¿Qué experiencia han tenido con ustedes?
Y entonces cuando yo veo y expongo a los otros mi problemática, el otro se convierte en mi ayuda. Y esa es la idea. Es decir, si hay una serie de prácticas en evaluación que no me permiten realmente valorar el aprendizaje, es algo de lo que podríamos discutir en colectivo, con nosotros o con otros. El problema de hacerlo es que nos vamos a exhibir ante los demás, ¿no? Y qué riesgo corremos que nos pongamos frente a los demás. Que nos critiquen, que nos digan que no servimos para el magisterio, que estamos haciendo mal las cosas, pero que el otro colectivo sí sabe hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo. Dice en otra infografía, que revisamos en el curso, Pedro Ravela me habla de actividades que realizamos en la escuela con un alto requerimiento cognitivo y actividades que se promueven en la escuela con un bajo rendimiento cognitivo. Cuando hablo de actividades con un alto rendimiento cognitivo, es decir, con un nivel que lo llevamos hasta la creación a los chicos, estoy promoviendo aprendizajes profundos. Estoy poniendo en juego procesos cognitivos complejos. Es decir, estoy hablando del desarrollo del pensamiento complejo en los chicos. Estoy hablando de un enfoque inclusivo también, la aplicación de la inclusión en la educación y de atender intereses de los chicos o provocar el interés de los chicos en el tema. Pero si promuevo actividades de bajo rendimiento cognitivo, estoy haciendo o fomentando una forma de aprendizaje superficial. Porque lo que hoy aprenden los chicos, mañana ya se les olvidó. Estoy fomentando también, en general, que los alumnos sean pasivos. ¿Qué significa? Que solamente el maestro esté acá enfrente y ellos estén escuchando y estén haciendo lo que dice el maestro. Y entonces, cuando yo ya entro a un aula y veo al alumno uno centrado detrás de otro, estoy pensando que este maestro está favoreciendo solamente actividades de bajo nivel cognitivo. Diría, es que el espacio de los salones es muy pequeño y son muchos alumnos. Pero puedo comentar una experiencia vista, no sé si me permita, maestro Anastasio, comentar. Me he encontrado en una escuela del maestro Anastasio un grupo o varios grupos que se salen al patio y están trabajando en el patio porque el salón no les alcanza. Y entonces estoy usando toda la escuela como espacio de aprendizaje. Pero eso tiene que ver inclusive con el papel de ustedes. Porque si ustedes como directores quieren que todos los maestros estén dentro del salón, sentaditos, calladitos y que no haya ruido en la escuela, entonces estoy haciendo que mis maestros también promuevan este tipo de aprendizajes. ¿Por qué? Porque no pueden salir al patio, porque no pueden usar el patio, porque no puede haber ruido en la escuela. ¿Sí? Esa es parte de las concepciones que habría que revisar. Otra idea. Bueno, si tengo a los alumnos solamente en el salón, son alumnos pasivos, pero si los saco al patio y planteo problemas que resuelvan en el patio, ya se convierten en alumnos protagonistas de su aprendizaje. Dice también él, mucho de los actos de evaluar en este tipo de aprendizaje de bajo rendimiento cognitivo está centrado en repetir la información. Y prueba de ello son los exámenes. Vean los exámenes que aplico y muchos de los exámenes lo que estoy haciendo es que el niño me repita la información que di en la escuela o que di en el salón o que revisamos en el salón. Y si yo cotejo el examen con el cuaderno del niño, me voy a encontrar que prácticamente son muy similares lo que el maestro trabajó con lo que hay en el examen. Es más, los mismos reactivos o las mismas preguntas o los mismos problemas que le puse son muy similares, solamente le cambié el nombre, le cambié el dato, pero es lo mismo que tiene el cuaderno. Esos son
actividades de bajo rendimiento cognitivo. Por lo tanto, teníamos que estar pensando en los procesos de aprendizaje que se promueven en mi escuela, cuáles son los procesos cognitivos que plantea el maestro desde la planeación, con qué nivel de demanda cognitiva planificamos y evaluamos en el aula. Es más, los aprendizajes esperados ya tienen un nivel de demanda cognitiva, ¿sí? Dice Pedro Ravela. En el estudio que se hizo en varios países latinoamericanos, los maestros promovemos actividades relacionadas con la evaluación y con el proceso de aprendizaje en 5 grandes niveles. Hay actividades que para resolverlas requieren algunos procesos cognitivos. Ejemplo, tengo evocar y repetir. El proceso cognitivo no es más que recordar. Entonces, cuando al niño le pido que me repita las tablas, no le estoy haciendo más que recordar, evocar y repetir. Cuando al alumno le planteo un problema donde ocupe la suma, la multiplicación o la división, simplemente es un proceso, o le pongo no el problema, sino le pongo muchas operaciones, lo que está haciendo, estoy provocando el recordar y repetir. O pasaré al nivel 2, el evocar y aplicar. ¿Cuál es el procedimiento para resolver una multiplicación de fracciones? Recuerdo y lo aplico. Hay un tercer nivel que es explicar y relacionar, ejemplificar e inferir, que tiene que ver con el proceso de comprensión. Aclaro aquí. Esta no es la taxonomía de Benjamin Bloom, porque la taxonomía de Benjamin Bloom me habla de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Y aquí, si se dan cuenta, el aplicar está antes del comprender. ¿Qué significa? Porque el aplicar nada más es recordar y ponerlo en práctica, pero el comprender implica explicar, relacionar, ejemplificar, hacer inferencias, etc. Valorar y evaluar es el acto, el nivel de evaluar. Diseñar y crear es la creación. Veamos unos ejemplos. Esta es también una evidencia de alguien de alguna escuela de esta región, donde solamente el alumno está evocando y repitiendo. Está recordando un contenido de una actividad que ya trabajó el maestro, que ya les puso en el pizarrón y que simplemente la pone en práctica con esto que descargó el maestro del internet y que lo usó para trabajar el aprendizaje. Lo único que el niño maneja son conceptos, definiciones, relatos, principios, un método o explicación que ya tuvo. Ahí hay un nivel. Un segundo nivel es el aplicar. ¿Sí? Aplicar fórmulas, operaciones, explicaciones, aplicar información que estrictamente es necesaria para llegar a la solución correcta. Entonces, inclusive aquí las respuestas son válidas solamente que se apeguen a la forma en que el maestro les enseñó. Porque si no es el método que el maestro o el procedimiento que el maestro enseñó, ese procedimiento está mal. ¿Sí? Y tengo aquí el ejemplo, ¿no? Es decir, tengo que el alumno tiene que seguir procedimientos y dice la maestra, sacas 4, tienes que checar el valor posicional y entonces le coloca aquí el ejemplo. Pero no le ayuda al chico para ver cómo este valor posicional no lo recuperó aquí. ¿De acuerdo? Un tercer nivel es el de comprender, y ese sirve para explicar, para construir información nueva o sacar conclusiones a partir de la información dada. Y tengo un ejemplo que coloca un maestro, una actividad experimental en ciencias naturales con los chicos, donde les pone popotes y les pone objetos que los niños tienen que empujar a través del aire de un popote. Y entonces cuando al niño les pregunta el maestro, a ver, ¿quién de los niños es el que pudo avanzar más?
el objeto con el popote, al soplar el popote, que digan quién lo hizo y por qué sucedió, por qué lo hizo ese niño, qué sucedió. Algunos niños dirían, es que tiene más aire, es que tenía más aire el otro, es que sopla más fuerte. Y entonces se plantean una serie de hipótesis. Y entonces dice un niño, es por el popote. Y entonces intercambian el popote y resulta que sigue siendo el mismo resultado. Y dice, no, entonces ese es por el objeto. Bueno, intercambian el objeto y soplan y obtienen el mismo resultado. Y entonces el niño va planteándose diversas hipótesis a partir de la complejidad o de la situación que les plantea el maestro. Esto tiene que ver con un proceso de comprensión, implica obtener información nueva, obtener conclusiones. Valorar. Cuarto nivel. Buscar soluciones alternativas o perspectivas sobre un problema o construir o sustentar argumentos o puntos de vista. Es decir, cuando le planteo a los alumnos hacer una actividad y ellos, o les planteo la consigna de realizar, ejemplo, construir un laberinto, que vamos a ver en un rato más, pero la consigna es construir un laberinto y con esa consigna tú lo tienes que hacer. Yo no te dije cómo ni con qué, tú tienes que tomar decisiones. Y entonces planteé la consigna, planteé un problema y la búsqueda de soluciones corre por cuenta del chico, ¿de acuerdo? Un quinto nivel, diseñar y crear. Implica usar el conocimiento para resolver situaciones nuevas, complejas y abiertas. Y tengo la parte creativa, por ejemplo. Esta es una evidencia también creativa de maestros de nuestra región, donde elaboran, por ejemplo, un guión para teatro y deciden escenificar el teatro, el guión, y diseñan ellos sus personajes. Entonces toda la parte creativa corre a partir de los chicos, ¿no? En un teatro de sombra. Ahí tengo un nivel superior de conocimiento por lo